Muy estimados amigos, este domingo el Evangelio de San Marcos, el capítulo primero, nos va a presentar ese momento en que un leproso se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes curarme, puedes limpiarme. Jesús, dice el Evangelio, se acercó, le tocó y quedó curado. Es un signo, ¿verdad? El milagro. ¿Qué son los milagros? Los milagros son signos del amor de Dios, de la misericordia, al amor misericordioso de Dios, son signos del poder de Dios y son signos también de los bienes, digamos, sobrenaturales, espirituales. Me explico. Es signo del amor misericordioso. Jesucristo, que es Dios hecho hombre, se da cuenta de un hombre leproso, que es un marginado, es un hombre que sufre, está rechazado por toda la sociedad judía de aquel momento. Imaginaos la escena, imaginaos una enfermedad de ese tipo en aquel momento. Dios tiene misericordia de ese leproso. Descubrimos al mismo tiempo el poder. ¿Quién puede hacer milagros? Solo Dios. Luego, si Jesucristo hace milagros, cura, en este caso al leproso, en el fondo lo que está descubriendo es que Él es Dios. Y el poder de Dios es para nosotros tan inmenso que se manifiesta incluso en la cruz, se manifiesta en los milagros, pero se manifiesta en la misericordia, se manifiesta en el perdón. Y los milagros son signos al mismo tiempo, pues, de esa situación, ¿verdad?, en la que el ser humano, la persona, pues recibe los bienes sobrenaturales. Jesús no ha venido al mundo, Dios no se ha hecho hombre para curar enfermos, principalmente. No ha venido al mundo para dar de comer a los hambrientos, principalmente. Ha venido al mundo a perdonar nuestros pecados, ha venido al mundo a hacernos hijos de Dios, ha venido al mundo a hacernos hermanos, ha venido al mundo a abrirnos a la vida eterna. Y en este contexto expresa ese amor en la realidad. Si ve un enfermo y este enfermo acude a él, Jesús le atiende, le cura. Pero Jesús no curó a todos los enfermos de su momento. Jesús no dio de comer a todos los hambrientos de su momento. Jesús lo que vino, repito, fue a perdonar nuestros pecados. Esto conviene que no lo olvidemos. ¿Qué más os diría? Pues mira que cuando caemos en pecado, cuando vivimos en el pecado y no le damos importancia, incluso nos dejamos arrastrar, nos debilita. El pecado nos debilita hasta el punto de que pues nuestras miserias humanas, nuestras miserias morales, nuestras tentaciones, poco a poco van anidando en nuestro corazón y cada vez somos más débiles. Es decir, que si tú no comes un día, pues quizás no pase mucho. Pero si varios días no comes, te vas a entrar en debilidad. Y si no comes, al final te vas a enfermar. Y si no comes, al final puedes morir. Mirad, el pecado es lo que hace en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Nos va debilitando, nos va apartando del amor de Dios, nos va apartando de los hermanos, nos va apartando de tal manera que al fondo uno pues, se va encerrando sobre sí mismo y cada vez tiene menos fuerza para vivir el amor, cada vez tiene menos fuerza para comportarse como cristiano. Hay otro aspecto que yo destacaría. Le dice el leproso: si quieres, dice Jesús, puedes limpiarme, puedes curarme. En estos días estamos celebrando a nivel de la Iglesia, en este caso la Iglesia en España, la Jornada contra el Hambre en el mundo, la campaña de Manos Unidas, esta organización eclesial. Y fijaos que no solamente Jesús nos pide a nosotros que curemos a las personas de su enfermedad moral, de su enfermedad espiritual, nos está pidiendo también que nos fijemos en las necesidades materiales de las personas. La campaña contra el hambre en el mundo nos está recordando que hay hombres y mujeres y niños en nuestro mundo que pasan hambre, auténtica hambre, que viven en la injusticia, que no tienen cultura. Y nos están diciendo, a veces hasta sin palabras: si quieres, puedes limpiarme. Es decir, si quieres, puedes ayudarme. Lanzo desde Albatera este grito, ¿verdad?, de acercarnos al milagro que Dios quiere hacer en el mundo, pero daos cuenta que ese milagro solo es posible si nosotros tenemos fe, es decir, si nosotros colaboramos. Es como aquel que dice que nunca le cae la lotería. Pero yo le preguntaré: ¿pero has comprado el décimo? Si no compras el décimo de lotería, ¿cómo te va a caer la lotería? No te puede caer. Nosotros le pedimos a Dios milagros, milagros sociales, milagros, que haya paz, que haya en el mundo alegría, que haya justicia. Ya, pero ¿y tú y yo qué estamos haciendo? Nos estás diciendo a la gente que hay a nuestro alrededor: ten misericordia de mí. Si quieres, puedes ayudarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y finalmente, esto significa vivir de fe.
vivir la fe, pero claro, la fe, para vivir de verdad la fe y descubrir a Jesucristo en nuestra vida, hay como dos grandes impedimentos, unos externos y otros internos. Los impedimentos externos, pues podríamos decir que son las deficiencias en la transmisión de la fe. A veces no sabemos transmitir la fe a las nuevas generaciones, no sabemos compartir. A veces poner los mismos medios de comunicación, son un obstáculo. Son un obstáculo porque dicen a veces mentiras o verdades a medias, y quien busca a veces se equivoca y se confunde. Son problemas que vienen, que impiden el acercamiento a Jesucristo y el acercamiento a la fe. También es un impedimento la falta de testimonio vivo. Es decir, un cristiano, tú y yo somos cristianos y a veces nuestro ejemplo deja mucho que desear. Y claro, eso es un obstáculo para aquellos que van buscando a la hora de transmitir la fe. Pero para nosotros mismos hay también unos impedimentos internos. Y esos impedimentos internos pues son la duda. Yo siempre suelo decir que la fe, tener fe en Dios, en Jesucristo Dios, es un claro oscuro. Es decir, es una claridad oscura en muchos momentos. Es una seguridad, sé de quién me he fiado, pero a veces insegura. Está en la fe. Y esto a veces es un impedimento porque no acabamos de entenderlo. Si fuera la fe seguridad absoluta, no habría ateos ni habría agnósticos. Pero yo sé de quién me he fiado. Yo sé que Dios está a mi lado. Yo tengo experiencia de que en muchos momentos he sentido su presencia. Yo sé que en muchos momentos Dios lo he sentido incluso en mi vida. Es un claro oscuro. Y eso es un riesgo, eso conlleva una crisis. Y a veces hay resistencias personales. Es decir, no creo, pero porque a veces no quiero cambiar de vida. Porque a veces no me quiero convertir. Y claro, si no te quieres convertir, sabes que esto está mal, lo estás haciendo mal y no cambias y no rechazas el mal, es un impedimento. O estás o no estás. Si buscas, tienes que buscar con todas las consecuencias. Es decir, tú sigue cada día el camino de la vida. Si hoy has hecho una cosa mal y te das cuenta, cambia, pide perdón, rectifica. Si no lo haces, vas acumulando el mal. Y claro, esa resistencia impide el encuentro con el Señor. Y das cuenta que dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Lo habéis entendido? ¿Me habéis escuchado? Es necesario que haya en nuestro interior, nuestra conciencia, en nuestro corazón, limpieza, claridad. Eso significa conversión. No puedo llamarme cristiano y luego vivir a mi aire y no hacer la voluntad de Dios. Y por último, a veces puede ser nuestra propia negligencia personal, nuestra propia ignorancia culpable. Yo pienso que a veces somos ignorantes en la revelación, somos ignorantes de la palabra de Dios, somos ignorantes de la palabra que Dios nos dirige. Pero en el fondo es que tenemos tiempo para todo, para ver la televisión, para ir al cine, para irnos a la playa, irnos el fin de semana. Y yo pregunto, ¿pero tienes tiempo para salir de tu ignorancia religiosa? ¿Dedicas tiempo a formarte? ¿Dedicas tiempo a escuchar y leer la palabra de Dios? ¿Dedicas tiempo a preguntar cuando tienes crisis y dudas? Yo pienso que si vas a la consulta médica, no creo que te vayas de esa consulta sin saber claramente qué te ha dicho el médico. Si te tienes que operar o no operar, qué pastillas que te tienes que tomar. ¿Verdad que no sales con esa duda? Si vas a hacer la declaración de la renta, creo que no te irás de ver al asesor sin ir a tu casa, yéndote a tu casa sin saber en concreto lo que tienes que hacer. Y a veces vivimos de un modo muy alegre y sin formarnos interiormente. Ah, Dios es muy bueno, sí, es muy bueno, pero si tú no te encuentras con el Señor y tú no te formas, no le conoces. Porque Dios se revela. Y se revela en la palabra, se revela en la iglesia, se revela en los sacramentos, se revela en la comunidad. Bueno, hermanos, y todo esto para deciros que así como cuando uno come está fuerte, mira, nuestra fe será fuerte y Dios hará el milagro en nuestras vidas si nos alimentamos interiormente. Por eso vamos a misa, especialmente los domingos, por eso celebramos la Eucaristía. Sin Jesús no podemos vivir la fe. Vamos a comer el pan de la vida, vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a escuchar la palabra, vamos a pedir perdón, vamos a experimentar la fraternidad, vamos a dar gracia, vamos a pedir. Hermanos, como veis, es una realidad que a veces es una especie de circular. Amigos y hermanos, desde Albatera os digo, ánimo, ánimo, todos tenemos algún tipo de lepra, espiritual al menos, y esa lepra espiritual es el pecado, es todo eso que nos impide ser felices. Pida al Señor que te cure, pida al Señor, acércate a Él y pídele, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor te dirá, haz la voluntad del Padre, cumple los mandamientos. Desde Albatera, un fuerte abrazo.